soy Zaid y les traigo un nuevo video para el canal, esta vez otra creepypasta, espero la disfruten. Parte 1, la oscuridad desciende. Mi nombre es Martín, y esta es la historia que nunca pensé que viviría, una historia que comenzó con una noche común y corriente, pero que se transformó en nuestra peor pesadilla. Todo empezó con una serie de extrañas noticias que se propagaban por internet y las redes sociales. Las luces del mundo comenzaban a apagarse, primero en pequeñas ciudades y luego en grandes metrópolis. Nadie sabía qué estaba ocurriendo, solo que la oscuridad se extendía como un cáncer imparable, devorando todo a su paso. Mientras pasaba todo esto, estaba en casa con mis dos mejores amigos, David y Bendy. Habíamos planeado una noche de videojuegos, como tantas otras veces, pero la tensión en el aire era palpable. Habíamos escuchado los rumores, pero como todos, pensamos que eran solo eso, rumores. Nos burlábamos del miedo que parecía envolver al mundo, hasta que la electricidad en mi casa se fue. Primero fue solo una luz, la lámpara en la sala que parpadeó y murió. Luego, una tras otra, las luces del resto de la casa siguieron el mismo destino. En cuestión de segundos, estábamos sumidos en la más completa oscuridad. Al principio, nos reímos. ¡Qué oportuno!, dijo Bendy, encendiendo la linterna de su teléfono. Pero la risa pronto se desvaneció cuando nos dimos cuenta de que la oscuridad afuera era aún más densa, como si el cielo hubiera sido cubierto por un manto negro. Salimos al porche, esperando ver la familiar luz de las casas vecinas, las farolas de la calle, pero no había nada. Ni una sola chispa de luz. Era como si todo el barrio hubiera sido tragado por una inmensa bestia negra. Debe ser un apagón grande, dijo David, tratando de mantener la calma, pero su voz temblaba. No era solo un apagón. En ese momento lo entendí, aunque me negaba a aceptarlo. Sentía el frío recorrerme la espalda, esa sensación que tienes cuando sabes que algo no está bien, que algo muy malo está por suceder. Decidimos entrar de nuevo a la casa, pero cuando lo hicimos, todo cambió. La oscuridad afuera parecía habernos seguido adentro. No importa cuántas linternas encendiéramos, la luz apenas alcanzaba a iluminar unos pocos metros antes de ser devorada por las sombras. Era como si la oscuridad tuviera vida propia, una presencia maligna que nos acechaba, esperando el momento justo para atacar. Bendy intentó encender la radio a baterías que tenía en la cocina. Queríamos escuchar las noticias, saber qué estaba pasando, pero solo había estática. David, siempre el más lógico de los tres, comenzó a buscar una explicación racional. Tal vez es una tormenta solar o algún tipo de fenómeno atmosférico, decía, pero su voz se quebraba con cada palabra. Sabíamos que esto era más que un simple evento natural. De repente, un sonido nos hizo saltar. Era un golpe seco, como si alguien estuviera golpeando la puerta principal. Nos miramos en silencio, cada uno esperando que el otro dijera algo. Voy a ver, dije finalmente, tratando de parecer valiente. Agarré un bate de béisbol que guardaba en el armario y me dirigí hacia la puerta. La abrí despacio, esperando ver a alguien del otro lado. Pero lo único que vi fue oscuridad, una oscuridad tan densa que parecía moverse, como si estuviera viva. No había nadie allí. Debe haber sido el viento, murmuré, aunque sabía que no había viento esa noche. Al cerrar la puerta, algo se movió en la esquina de mi visión. Giré rápidamente, apuntando con la linterna, pero no había nada. ¿Qué viste?, preguntó Bendy, que estaba justo detrás de mí. Nada, creo, respondí, pero la verdad era que no estaba seguro. Algo en mi interior me decía que no estábamos solos. A medida que pasaban las horas, la sensación de que algo nos acechaba se hacía más fuerte. Intentamos mantener la calma, hablando de cualquier cosa para distraernos, pero no podíamos ignorar lo que estaba pasando. La oscuridad era abrumadora, opresiva, y sentíamos que poco a poco iba robándonos la cordura. Finalmente, decidimos que no podíamos quedarnos en la casa. Necesitábamos respuestas, y quedarse allí, rodeados de sombras, no nos llevaría a ninguna parte. Empacamos algunas cosas, linternas, comida, cualquier cosa que pudiéramos necesitar, y salimos de nuevo a la calle. El silencio afuera era aterrador. No había un solo sonido, ni siquiera el de los insectos nocturnos. Era como si toda la vida hubiera sido suprimida por esa oscuridad, dejándonos completamente solos. Empezamos a caminar, sin un rumbo fijo, solo con la esperanza de encontrar alguna señal de que no éramos los únicos. Pero mientras avanzábamos, nos dimos cuenta de que la oscuridad parecía moverse con nosotros, como una sombra gigante que nos seguía, acechante. Bendy fue el primero en mencionarlo. ¿No lo sienten? Es como si algo nos estuviera observando.
Nadie respondió, pero sabíamos que tenía razón y entonces lo vimos. Una figura en la distancia, apenas visible entre las sombras. Al principio pensé que era una persona, pero cuanto más nos acercábamos, más claro se volvía que no era humano. Era alto, demasiado alto, con extremidades largas y desgarbadas que se extendían hacia el suelo. No tenía rostro, solo una máscara de oscuridad. Nos congelamos en el lugar. Ninguno de nosotros se atrevió a moverse. La figura no se acercaba, pero tampoco se alejaba. Simplemente estaba allí, observándonos, como si estuviera decidiendo qué hacer con nosotros. ¿Qué es eso? Susurró David, pero no había necesidad de responder. Sabíamos que fuera lo que fuera, no significaba nada bueno. Sin previo aviso, la figura se deslizó hacia nosotros, moviéndose con una velocidad que parecía imposible. Grité y corrimos, sin mirar atrás, sin pensar, solo corriendo por nuestras vidas. Pero no importaba lo rápido que fuéramos, la oscuridad nos rodeaba, envolviéndonos, ralentizándonos, como si fuera un líquido viscoso, del que no podíamos escapar. Mi corazón latía con fuerza, y sentí que estaba a punto de desmayarme, pero no podía parar. Sabía que si lo hacía, nunca saldríamos de esa oscuridad. Y entonces, cuando pensé que no podíamos continuar, apareció un destello de luz blanca. Cortó la oscuridad, tan brillante que tuvimos que cubrirnos los ojos. Sentí un calor intenso, como si me estuviera quemando, y luego todo se apagó. Cuando abrí los ojos, estaba tirado en el suelo, jadeando. David y Bendy estaban a mi lado, igualmente aturdidos. Pero la figura había desaparecido. No había rastro de ella, ni de la oscuridad. Solo el silencio, roto únicamente por nuestras respiraciones entrecortadas. No sabíamos qué había pasado ni por qué estábamos vivos, pero una cosa estaba clara: esa oscuridad no era natural. Algo había venido con ella, algo que no era de este mundo. Y sabía, en el fondo de mi ser, que no habíamos escapado, solo habíamos sido liberados, por ahora. Parte 2. El retorno a la oscuridad. Desperté en la maldita oscuridad otra vez. Esa luz blanca que nos había salvado ya no estaba, y en su lugar, solo quedaba un frío que te cala hasta los huesos. Mis ojos, acostumbrándose como podían a la penumbra, me hacían sentir cada vez más incómodo. Me levanté con las piernas temblando, y la sensación de que algo nos iba a joder estaba ahí, como una presencia constante. «David. Bendy», grité con voz temblorosa, aunque más parecía un susurro en esa inmensidad silenciosa. El eco apenas respondía, como si ni la oscuridad quisiera hablar. David fue el primero en contestar, su voz sonaba lejana pero estaba cerca, lo suficientemente cerca como para no sentirme del todo solo. Martín, estoy aquí. ¿Estás bien? Más o menos, respondí, tratando de no sonar como un cobarde. Bendy también se unió a la charla. Estoy bien, pero ¿qué demonios fue eso? ¿Dónde estamos ahora? No tenía ni la más mínima idea. A nuestro alrededor, la oscuridad había vuelto, pero algo estaba distinto. Era como si estuviera más densa, más pegajosa, y podía jurar que había algo más en ella, algo que nos vigilaba, esperando que la caguemos. Ninguno de nosotros sabe lo que pasó. Lo importante es que sigamos juntos. No sé qué fue esa luz, pero nos salvó, al menos por un rato, dije, tratando de mantener la calma, aunque dentro de mí todo era puro caos. ¿Y ahora qué? No podemos seguir corriendo de esto, murmuró Bendy, su voz revelando la desesperación que sentíamos todos. No lo sé. Pero no podemos quedarnos aquí. Tenemos que encontrar una salida, o al menos, entender qué carajos está pasando. Así que nos pusimos en marcha, caminando en lo que parecía un maldito bucle infinito dentro de la oscuridad. Cada paso que dábamos hacía que el miedo creciera, la oscuridad se sentía como si nos apretara, como si estuviéramos atrapados dentro de las tripas de un monstruo. Escuchen. Dijo David de repente, deteniéndose. ¿Oyeron eso? Nos paramos en seco y escuchamos. Al principio, solo escuchamos nuestras propias respiraciones, pero luego, ahí estaba. Un murmullo suave, como si miles de voces nos hablaran al oído, todas al mismo tiempo. ¿Qué es eso?, pregunté, aunque no esperaba respuesta. El sonido seguía aumentando, y con él, la oscuridad se volvía más pesada, casi tangible. Comenzamos a caminar más rápido, casi corriendo, pero esos susurros seguían persiguiéndonos, convirtiéndose en gritos llenos de desesperación. Sentíamos que venían de todas partes, y de ninguna al mismo tiempo hasta que, de repente, tropezamos con algo. Era una puerta. Vieja, carcomida, pero una salida posible.
sin pensarlo dos veces, la empujamos y nos metimos, cerrándola con fuerza detrás de nosotros. Nos encontramos en una habitación que, en cualquier otro momento, habría parecido normal. Una mesa, sillas, una ventana cerrada con tablones, pero la sensación de que algo estaba profundamente mal no nos abandonaba. ¿Dónde estamos? Preguntó Bendy, su voz temblando. Es como si estuviéramos en algún lugar entre mundos. Susurró David, mirando a su alrededor con los ojos bien abiertos. Me acerqué a la ventana, con la esperanza de ver algo afuera, pero lo único que vi fue la misma oscuridad de siempre. No sé dónde estamos, pero no creo que estemos a salvo aquí, dije, aunque ya lo sabíamos todos. De repente, la puerta por la que habíamos entrado empezó a vibrar, como si algo al otro lado quisiera entrar. Nos alejamos rápidamente, sabiendo que no teníamos muchas opciones. Tenemos que encontrar otra salida. Gritó Bendy. Corrimos hacia otra puerta al final de la habitación, y al abrirla, encontramos un pasillo interminable, lleno de sombras que se movían en los bordes de nuestra visión. No había otra opción. Entramos en el pasillo, sintiendo que la oscuridad se cerraba más y más sobre nosotros mientras corríamos. Los susurros volvieron, pero esta vez eran más claros. Y escuché mi nombre entre ellos. Martín, Martín, susurraban secretos que no quería oír, que no quería conocer. Intenté bloquearlo, pero las voces se filtraban en mi mente, como si fueran un veneno. Martín. Martín. Gritó David, pero su voz sonaba tan lejana y entonces, las luces parpadearon. Por un segundo, el pasillo se iluminó, y lo que vi hizo que mi corazón se detuviera. En las paredes, había figuras grabadas, cuerpos distorsionados y rostros vacíos, todos estirándose hacia nosotros, como si quisieran arrastrarnos a su condena eterna. Las luces se apagaron de nuevo, y el pasillo quedó sumido en la oscuridad total. Pero sabía que esas figuras estaban ahí, esperando. Bendy empezó a gritar. No puedo más, no puedo más. Esto es una pesadilla. No te detengas, Bendy. Tenemos que seguir. Le urgí, aunque yo también sentía que estaba al borde de la locura. Finalmente, al final del pasillo, vimos una luz. Corrimos hacia ella con todas nuestras fuerzas, sabiendo que era nuestra única esperanza. Y cuando llegamos, nos encontramos de nuevo en la oscuridad, pero esta vez, una figura familiar nos esperaba. Era la misma figura alta y sin rostro que habíamos visto antes. Estaba allí, inmóvil, pero su presencia llenaba el aire de una maldad indescriptible. Esto es el final, ¿no? Dijo David en voz baja. No podemos escapar. Sí podemos, respondí, aunque no estaba seguro de lo que decía. Sabía que si esa cosa nos atrapaba, estaríamos perdidos para siempre. La figura empezó a moverse hacia nosotros, lenta pero inexorablemente. Podíamos sentir el frío de la muerte acercándose. Pero entonces, algo dentro de mí se encendió. Una chispa de rebelión, de desesperación. ¡No! Grité, y con todo el valor que me quedaba, corrí hacia la figura, lanzándome contra ella. Cuando la toqué, sentí como si todo mi ser se quebrara, pero no retrocedí. La oscuridad se cerró sobre mí, aplastándome, tratando de consumir mi alma. Pero en ese momento, supe que no podía rendirme. Si caía, todos caíamos. Martín. Martín. Escuché a David y Bendy gritar detrás de mí, pero sus voces se desvanecían. La figura se detuvo, y por un instante, todo estuvo en silencio. Entonces, la oscuridad comenzó a retroceder, como si hubiera sido herida. Sentí como el frío se disipaba y el calor volvía a mi cuerpo. Abrí los ojos y me encontré en el suelo, jadeando. David y Bendy estaban a mi lado, vivos, pero profundamente aterrorizados. La figura se había desvanecido, pero la oscuridad no había desaparecido por completo. Estábamos solos de nuevo, en algún lugar entre la realidad y la locura. No sé qué fue eso, pero, lo logramos, dije, tratando de convencerme a mí mismo. David me ayudó a levantarme. No sé cómo, pero gracias. Pensé que estábamos muertos. Bendy asintió en silencio, todavía temblando. Nos quedamos allí, en la penumbra, sin saber qué hacer a continuación. Sabíamos que, aunque habíamos escapado por ahora, la oscuridad no había terminado con nosotros. Y mientras estuviéramos juntos, seguiríamos luchando. Caminamos de regreso por el pasillo, y aunque la oscuridad seguía presente, algo había cambiado. Ya no éramos los mismos, y sabíamos que, aunque el peligro no había pasado, la esperanza todavía ardía en nuestros corazones. Porque aunque la oscuridad era fuerte, mientras estuviéramos juntos, nunca dejaríamos que nos consumiera completamente. Finalmente, encontramos una puerta que nos llevó de nuevo a la superficie. La noche era oscura, pero había una tenue luz en el horizonte.
No era la luz del sol, pero era suficiente para guiarnos fuera de aquel infierno. Nos miramos, agotados, pero decididos. Sabíamos que lo que habíamos vivido no era el final, sino solo el comienzo de algo mucho más grande. Algo que quizás nunca entenderíamos del todo, y mientras caminábamos hacia la luz, una cosa era segura. La oscuridad siempre estaría ahí, acechando, esperando el momento justo para volver a atacar, pero nosotros también estaríamos listos. Y bueno, gente, hasta aquí llega nuestra historia, o tal vez no. Recuerden que el verdadero terror nunca duerme. Si te atreves, vuelve para más, pero ojo, la próxima vez, podrías no salir tan bien parado. Dale like, comparte, y suscríbete, si te queda valor. Nos vemos en la próxima, si es que sobrevives.